algunos aspectos importantes de la cocina china o de un buen plato, o que calificaban a un cocinero como un buen cocinero, era encontrar equilibrio y que se hallasen presentes en un plato, en una mesa, diferencias y equilibrios entre color, aroma, sabor, textura y diferentes temperaturas. En la cocina tradicional china, en la medicina tradicional china y en la filosofía china, las distintas temperaturas son caliente, tibio, templado y frío. Ven que no solamente es frío y caliente, sino que incluso entre caliente hay una subrama que vendría siendo tibio, y templado sería a temperatura ambiente, mientras que frío ya es la ausencia del calor en este caso. Y junto con todo eso está, por supuesto, los 5 sabores que nosotros también manejamos en la actualidad, que para ellos vendrían siendo dulce, ácido, amargo, salado, y lo que para nosotros sería umami, para ellos había sido el sabor pungente. El cocinero que lograse equilibrar todas estas características que ya mencionamos, que son color, aroma, sabor, textura, caliente, tibio, templado, frío, dulce, amargo, salado, ácido y pungente, que para nosotros sería umami nuevamente, era lo que hacía que una persona fuese considerada como un buen cocinero. Y para los chinos la cocina era un arte, y sigue siendo un arte, un modo de vida, una filosofía, y tanto como una ciencia. O sea, había personas que se dedicaban a analizar estos temas desde el aspecto filosófico, desde el aspecto emocional, cómo afectaba las emociones la comida, espiritual, ritual. Todas estas cosas eran sumamente importantes para ella. Hablando nuevamente de historia, el escritor, filósofo, historiador Sun Tzu, que escribió en su obra El arte de la guerra, con relación a alimentar tropas que están en campaña militar lejos de su tierra, y habló sobre el costo de hacerlo, es decir, lo complicado, lo costoso que es alimentar tropas estando en campaña de guerra. Y su recomendación fue que se llevasen al sitio de guerra armamentos, equipos, provisiones de otros tipos, pero que se alimentasen los soldados de lo que sea que hubiese en el sitio que estaban atacando, de los campos, de las ciudades que saquearan, etc. Porque el costo de trasladar alimentos hasta el sitio donde se estaba ejecutando la campaña de guerra es muy alto, y era muy complicado, pues por lo mismo que estábamos mencionando anteriormente, la falta de sistemas de refrigeración, por lo cual tenían que desarrollar técnicas de preservación de alimentos, y esto fue especialmente cierto durante campañas militares. Así que los chinos se hicieron particularmente hábiles en la preservación de los alimentos por diferentes métodos, especialmente a causa de la guerra. No es nuevo que los conflictos bélicos hagan de alguna manera u otra, y si es por encontrar el aspecto positivo, entre comillas, a un conflicto bélico, que la ciencia, la tecnología, la gastronomía, la cultura evolucionen de cierta manera para adaptarse y sobrevivir. Ya hacia el año 386, entre el año 386 y 589, la dieta de los habitantes del Imperio Chino en aquella época dio un punto de ida y retorno. Tocó y regresó con el asunto de los productos lácteos, porque hasta el sol de hoy permanece que los chinos no son amantes de los productos lácteos y no forma parte realmente de su dieta. Pero en esta época que ya mencionábamos, entre 386 de la era común o después de Cristo y 589, se intentó introducir, pues, a través de fusiones, si se quiere, de la cocina de Mongolia y otras zonas del norte y del noroeste de China,
la introducción de productos lácteos, no de leche como nosotros la conocemos de vaca, sino de leche de yegua, de cabra, de yak, leche fermentada de yegua. Había preparaciones de esta clase, y no por el hecho de que no fuese leche de vaca no le gusta a ellos, sino que sencillamente no combina con el tipo de dieta que llevan la mayoría de los chinos y que llevaban en aquella época. Para el chino es más atractivo el consumo de arroz, pescado y té que decir el consumo de pan, leche y cordero, por decir algo, que en el Oriente Medio, bastante próximo a ellos, entre comillas también, que intentó ejercer esta influencia, no compaginó en ningún momento con la dieta de los chinos, y hasta el sol de hoy en China no se consume grandes cantidades de productos lácteos, y de hecho hay altos índices de intolerancia a la lactosa en China, aunque sí hay preparaciones lácteas como helados que son bastante consumidos. Ya hacia el año 1560 de nuestra era, bastante reciente, o nuevamente entre comillas, siglo XVI, parte mediado del siglo XVI, Portugal consiguió hacer algo no muy raro en el sentido de comercial, pero sí único al comerciar con China y otros países de Asia con base directamente en China. No es que otros países no comerciaran con China, sino que ninguno tenía permiso de parte del Imperio Chino para sentar una base de operaciones para el comercio directamente en China. Entonces, en el año 1560 o hacia el año 1560, finales del año 1550, de los años 1550 hacia principios de 1560, los portugueses se asentaron en Macao, y desde ahí establecieron comercio con China y con otros países cercanos, lo cual terminó por supuesto afectando el panorama gastronómico chino igualmente. Y hacia, ya en épocas muchísimo más recientes, 1966 entre 1966 y 1976, toda esa década, ocurrió en China lo que se conoció como la Revolución Cultural. ¿Qué fue la Revolución Cultural? Fue un movimiento comunista que pretendía dar poder al proletariado, etc. No vamos a entrar tampoco en demasiados detalles políticos respecto a eso, pero lo cierto fue que la Revolución Cultural fue yo no voy a decir un paso hacia atrás, fue un salto olímpico hacia atrás con relación a la cultura gastronómica china, porque después de haber alcanzado su cúspide en la dinastía Han, que fue la época dorada de la historia, la cultura y la gastronomía china, y dejar ese legado histórico al resto de las generaciones chinas futuras, hizo una regresión terriblemente grave, porque la Revolución Cultural envió agentes del gobierno a cerrar, incendiar, destruir y prohibir establecimientos comerciales gastronómicos, es decir, todo lo que tuviese que ver con restaurantes, bibliotecas, libros de cocina, todo fue cerrado, quemado, destruido, y los cocineros se les prohibió practicar su arte públicamente. Entonces, la cultura gastronómica no simplemente se congeló, sino que echó hacia atrás durante todo ese tiempo, y la escasez de alimentos, el racionamiento de los alimentos también afectó gravemente esto. Hacia ya finales de los años 70, que termina la Revolución Cultural, las cicatrices en el país eran terriblemente marcadas y persistieron a través de los años 80, etc. Y es solo en décadas recientes que China se ha recuperado de la Revolución Cultural. Por supuesto, China es una superpotencia mundial, y a nivel de infraestructura, cultura de trabajo y comercio ha podido restablecer, si se quiere, el potencial que tenía originalmente con la cocina. Claro, gran parte de lo que existió en algún tiempo se perdió para generaciones recientes.
Y lo que sobrevivió, lo que persiste, subsiste hasta el día de hoy es relativamente poco comparado con lo que existió en un principio. Pero en la China actual, la cocina, la alta cocina, ha alcanzado niveles que compiten con el resto del mundo y hasta superan en muchos sentidos. Si bien es cierto que la mayor parte de la cocina china es tradicional y de hogar, y que gran parte de lo que implica comer o ser comensal en la cocina china es familiar, hogareño, tradicional, en realidad ha también tocado la alta cocina y el buen comer en la sociedad económicamente mucho más estable de China, lo que nos impulsa a la siguiente parte de la sección, que es cocina regional china.